RTP. Le damos la bienvenida a nuestro entrevistado de este último segmento. Él es Jorge Giovanni Mora Varela, analista político, magíster y doctorando en ciencias humanas. Con él hablaremos sobre la diplomacia alrededor del pedido de extradición de Fito, que hay que reconocer, porque antes hablábamos de casos de ecuatorianos extraditados a otros países, en comparación se ha movido con cierta rapidez. Quizá una diligencia del gobierno. Lo escuchamos, estimado Jorge. Buenos días, gracias por la invitación. De hecho, el referéndum del año pasado, una de las preguntas que mayor le dio la posibilidad de ganancia al señor presidente de la República, Daniel Noboa, es aquello de la extradición. Este es un clamor popular y entiendo que la posible extradición de Fito se alinea en esta línea política del presidente y que está avalada por la mayoría de personas que votaron por él. Correcto, estimado Jorge. Eso nos permite a nosotros ponerlo en extradición, pero la duda de muchos es, ¿hubo alguna influencia de nuestro gobierno en la decisión americana? Claro, no es que allá el presidente le pueda dar realmente órdenes así nomás al Departamento de Justicia, pero en esta administración Trump, más que en otras, sí hemos visto cierto alineamiento de los fiscales de distrito con la fiscal general Pam Bondi y ella, pues, una miembro importante del movimiento conservador en el corazón del Partido Republicano con Donald Trump a la cabeza. Entonces, ¿podría ser posible que el Ecuador logró apurar un poquito a los Estados Unidos en este proceso? Bueno, a la larga resulta que todo este entramado delincuencial, policial, judicial, se va enmarcando dentro de las nuevas líneas de comportamiento político, de comportamiento judicial a nivel del mundo. Entonces, nuestra legislación, por ejemplo, dice que primero debe cumplir la pena aquí en el Ecuador y luego ser extraditado, pero son circunstancias absolutamente especiales y que se alinean con aquello que está planteando el mundo globalizado, que hoy le dice que si el crimen es internacional y las cárceles de Estados Unidos son las que dan mejores garantías de seguridad, entonces se deberían abreviar los procesos y se alinea esta línea de comportamiento que está liderada por Donald Trump. Doctor Mora, y a propósito, digamos, lo del trámite de extradición, ¿cuáles son las variables? ¿Qué pasa si hoy Adolfo Macías señala, sí, me someto al trámite, quisiera ser extraditado, contra la posibilidad de que hoy diga, no deseo ser extraditado, quiero ser juzgado y cumplir las penas en mi país? Usted plantea algo que es interesante, yo he pensado de una manera bastante detenida. Si dice sí, hay una extradición abreviada y entonces eso es un trámite rápido, no hay ningún problema. Si dice no, no es que se va a negar la posibilidad, sino que entra a otro proceso, a una audiencia oral donde el mismo detenido, su abogado defensor pondrán los argumentos y la fiscalía dirá que sí. En esta medida, ¿por qué yo diría que sí? Cuando no tengo probabilidades de no ser extraditado. Pero ¿qué pasa si digo no? Entonces ahí salta la viveza criolla y diría, bueno, si dice no es porque el señor Macías tendría alguna posibilidad de tener defensa en los jueces, en la fiscalía, en alguna parte. Por lo tanto, si es que ya lo tiene cuadrado y tiene posibilidades, el tipo va a decir no. Sin embargo, hay una decisión política, como usted lo planteaba. En principio, aquí hay un juego político que se puede imponer sobre aquellas cuestiones que podrían ser parte del amarre. Mire, el presidente de la República y el Ecuador está logrando muy buenos índices de riesgo país, y eso significa que existe seguridad jurídica, estabilidad jurídica, y la extradición va en esa línea de comportamiento. Si es que se dice no y los jueces juegan al hecho de que primero cumpla o se inventan alguna leguleyada, en ese caso perjudica la línea de conducta y de comportamiento del país. Por lo tanto, yo creo que si es que el señor Macías tiene alguna posibilidad de haber cuadrado a los jueces, a lo mejor diga no. Y sobre esta línea, si dijera sí, ¿cuál sería el trámite de procedimiento de extradición abreviado? ¿En qué consistiría? Ya simplemente se darían los pasos que están marcados en la carta de la extradición. Son aquellos de garantizar, por ejemplo, que haya un juicio adecuado, que se respeten sus derechos humanos y no hay ningún problema, solamente es un trámite administrativo rápido.
Y si fuera la vía larga, ¿en qué consistiría la siguiente audiencia? Para que la ciudadanía nos entienda, lo que usted nos ha planteado es que hoy tenemos una audiencia preliminar donde se somete o no al trámite, y si dijera que no, ahí sí va propiamente una audiencia de contraposición de argumentos, ¿no? ¿En qué consiste esta audiencia? ¿Qué Claro. argumentos se esgrimen? ¿Y quién Y representa eso a quién? sería, es una audiencia oral que se daría después de algunos días, donde el señor Macías tendría que emitir sus argumentos, su abogado defensor también, y la fiscalía pondría los argumentos para la extradición. Y eso daría una sentencia que el juez de la Corte Nacional de Justicia tendría 3 días para sentenciar, y sin embargo todavía hay derecho a la apelación. Es decir, es un trámite largo que podría llevar algunos meses, inclusive no sé si algún par de años. Y aquí una pregunta importante. Algunos señalan dentro de los argumentos, dicen, si él enfrentara todos los cargos en el distrito sur de Nueva York, me parece que es el que lo requiere, sí, podría arriesgar una condena de por vida, ¿no? Es lo que dicen todos por la suma de los cargos. Mientras que en el Ecuador, la máxima sumatoria posible en concurso real sería de hasta 40 años, ¿verdad? Hasta el día de hoy vigente. Muchos sostienen que en este solo hecho hay un escollo, por ejemplo, porque dicen, oiga, va a arriesgar lo que es básicamente una cadena perpetua, en varias ocasiones señalada por el sistema interamericano, contra una acumulación máxima de 40 con uno que otro beneficio, dependiendo de la época en la que veremos el delito por el cual lo vamos a procesar. ¿Es viable, pese a esto, la extradición o podría representar efectivamente un argumento válido para el ciudadano Macías? Mire, recordemos, por ejemplo, Carlos Leder, aquel líder colombiano del narcotráfico, ya está libre y está en Colombia, porque hay una posibilidad de la colaboración, ¿cierto? Cuando estas personas que tienen delitos que involucran a otros grupos, pueden entrar a la colaboración eficaz, y esta cadena perpetua podría verse reducida en función del grado de colaboración que el señor Macías pueda dar en los Estados Unidos. Entonces, ya depende de los intereses y de las posibilidades, porque estas cadenas perpetuas no necesariamente llegan a final cuando el detenido logra la colaboración eficaz, y en este caso la cadena perpetua se vería reducida, inclusive a menos de 20 años, o mucho menos, si es que la colaboración del señor Macías se vuelve eficaz en los Estados Unidos y responde a desarticular estas bandas de delincuencia internacional que tienen con tanto problema los Estados Unidos y toda nuestra región. Por lo tanto, habría que ver en este caso de ser extraditado, y si hay esa posibilidad, entiendo que ya estará en el asunto de Macías y de sus abogados el hecho de definir si le interesa 40 años con las rebajas pertinentes en el Ecuador, o una cadena perpetua sujeta a la colaboración y que le pueda reducir su pena a menor tiempo de 40. Y aquí es interesante, ¿no? Muchos hablaban en torno a que ya ha designado defensa técnica, aparentemente, en Estados Unidos. ¿A qué le huele, teniendo esa defensa técnica ya designada ya, si es que hoy da la sorpresa y dice, sí, me acojo a la extradición? ¿Cree usted que ya hay un acuerdo en el medio? Sí, por supuesto, eso es evidente. Ya nada es gratuito, ¿no es cierto? No es que digo sí para que me dejen de molestar, no, ya hay preacuerdos. Ya los abogados plantean una serie de alternativas. No le digo que ya a nivel legal o nivel abierto, sino más bien ya se trabaja en las estrategias que posiblemente estas posibles días de salida ya se den tanto en el Ecuador cuanto en los Estados Unidos. Estimado Jorge, sí hay que tener también a la vista un cambio reciente en la legislación que viene muy relacionado a esto, ¿no? No la extradición, sino la deportación de ciudadanos extranjeros que están pagando o purgando penas en el Ecuador. Esto fue incluido en segundo debate en la Ley de Integridad Pública. La idea es permitir que se pueda reducir el hacinamiento carcelario, pues reducir los gastos del Estado en el mantenimiento de las cárceles con tantos presos adentro, y pues poner la carga en manos de otro Estado. Y claro, para evitar que estos presos salgan del Ecuador y simplemente regresen, pues se los condenaría casi que automáticamente si es que volviesen a regresar en un plazo de menos de 40 años al país. Pero mi duda es, ¿podrá el Estado ecuatoriano realmente ejercer un control de sus fronteras lo suficientemente bueno para evitar que estas personas meramente deportadas que no han terminado de cumplir su condena en el Ecuador regresen al país por alguna trocha? Mire, y usted me pone en la mente uno de los argumentos que he venido defendiendo durante muchísimos años. La lucha contra el narcotráfico es una lucha perdida, esa es una lucha inútil, porque mientras exista demanda siempre va a haber oferta.
Y en esta medida, mientras los Estados Unidos no logre controlar el consumo de drogas, este es un negocio que no va a terminar. En principio, por ejemplo, parecía en los años 80 en Colombia, cuando se desmanteló los cárteles de Cali y los de Medellín, aparecieron, por ejemplo, las FARC. Y si desaparecen las FARC, aparecen otros grupos, porque existe la demanda. Por lo tanto, estas medidas que en cierto punto intentan acabar con los Chapo Guzmán, con Fito, con una serie de personajes, sin embargo, no apuntan a acabar con el negocio del narcotráfico, porque el narcotráfico solamente terminará cuando termine la demanda, y mientras la demanda siga vigente, se encontrarán caminos para que cualquier persona lleve drogas a los Estados Unidos y a Europa. 9:25, doctor. Para ir concluyendo, quisiera también preguntarle, ¿cómo ve usted la posibilidad de que el Ecuador, usted mismo menciona que esto es un tema internacional, ¿no?, de que el Ecuador le pueda plantear una agenda clara entonces a los Estados Unidos, a Europa, para cooperar en, si no guerra, en el combate contra, no el narcotráfico, ¿no?, sino el crimen organizado que depende del narcotráfico? No vamos a conseguir que ellos legalicen pronto, pero podríamos ayudar a hacer la cosa más llevadera hasta que pues el mundo vaya cambiando. El presidente Noboa habló de la posibilidad de traer fuerzas europeas al Ecuador. Antes ya se había hablado en la prensa americana de un acercamiento con Estados Unidos. Pero ¿qué otro tipo de integración ve usted como viable en el corto plazo, de integración y colaboración? A ver, lo primero es un sinceramiento hay que entender claramente qué significa el negocio del narcotráfico. Y como usted bien lo plantea, es un asunto que tiene unas implicaciones culturales bastante fuertes, porque a raíz del narcotráfico existe el lavado de activos, testaferrismo, crimen organizado, transporte, una serie de anexos al negocio que nace del narcotráfico. Por lo tanto, es un asunto que debe hablarse de forma abierta y no negarse a la posibilidad de cambiar la figura jurídica. Por ejemplo, si la legalización de la droga podría ser una alternativa. Mientras no se hable de estos temas, lo otro implica que estas mafias, por ejemplo, la italiana, que tiene más de 100 años, en Estados Unidos ya va a ser cerca del siglo, en nuestra parte ya tiene como 60 años, por lo tanto, siendo una lucha perdida, si es que no se abren a otras posibilidades que incluya la misma legalización de la droga o el control de la demanda, esto es inútil. Por lo tanto, esta es una discusión que, si lo circunscribimos al Ecuador, es muy poco, pero yo también apoyo lo que usted plantea. Esto debe trabajarse a los más altos niveles y con las potencias. Me encantaría ver al señor Donald Trump, por ejemplo, enfrentando este problema del narcotráfico desde su misma casa, porque mientras, insisto, exista la demanda, la posibilidad de terminar con el narcotráfico es nula. En principio se negociaban gramos, luego kilogramos, y hoy se detienen toneladas. Y sin embargo no hay carencia de droga en los Estados Unidos. Por lo tanto, si le tengo 200 toneladas, imagínese las cantidades de miles de toneladas que están en los Estados Unidos. ¿Y a Fito se lo demanda por 1 tonelada? Nada. Significa que es solamente la punta de un iceberg de un monstruo que tiene 1 millón de cabezas. Por lo tanto, lo que se hace es útil, pero no tanto. Muy bien. 9:28. Le agradecemos muchísimo su comparecencia esta mañana aquí en RTP y esperamos poder conversar con usted nuevamente en otra ocasión. Gracias por la invitación. Buenos días. RTP.